soy la directora general de la Dirección de Planificación del Ministerio de Educación. Y bueno, queríamos compartir con ustedes el proceso de desarrollo del portal de datos abiertos del Ministerio de Educación, explicarles los procesos que fuimos realizando y mostrar la herramienta y los datos que contiene esta herramienta. Bueno, ¿qué hicimos? En primer lugar, gracias al apoyo técnico del programa de democracia y gobernabilidad con USAID SEANSO, hemos articulado las acciones entre diversas dependencias del MEC. La Dirección General de Planificación por un lado y la Dirección de Informática por otro lado, también con las direcciones operativas, porque estos datos surgen de los procesos rutinarios del Ministerio de Educación. Y también hay que entender que estos datos surgen del trabajo de mucho tiempo atrás. No es que uno dice, bueno, yo voy a abrir mis datos ahora y dentro de 2 o 3 meses tengo los datos, ¿verdad? Porque esto requiere un proceso de recolección de esa información, de estandarización, de metodologías para recoger esa información para que eso sea comparable, porque nosotros recogemos los datos de todo el país. Bueno, se trabajó en diferentes etapas. La etapa de trabajo técnico estuvo basada en la estandarización de las bases de datos, tal como le indican las normas internacionales de datos abiertos que seguramente estuvieron ya analizando, lo que consiste en normalizar los formatos, normalizar las variables, elaborar los metadatas, elaborar los diccionarios de datos y una serie de documentaciones que deben ayudar a los usuarios a utilizar esta información. Luego hemos realizado ajustes en la cartografía nacional. El Ministerio de Educación utiliza la cartografía proveída por la Dirección General de Encuestas, Estadísticas y Censos, y nosotros utilizamos una cartografía que fue del censo 2002. Sin embargo, con la realización del censo 2012 se realizó una actualización cartográfica, por lo cual nos vimos obligados a impactar esta actualización en nuestras bases de datos disponibles. Y en función a eso, el siguiente paso fue el desarrollo del portal y los diccionarios de datos, para que estos datos sean publicados en formatos de datos abiertos. ¿Sí? Bueno, podemos citar algunos avances. Como primera medida, se promulgó una resolución ministerial por la cual se dispone la apertura de datos públicos del Ministerio de Educación y Cultura y se adopta una licencia, como lo indican las normas. Nosotros tenemos una licencia de atribución. Luego se desarrolló y se puso en funcionamiento este portal. La dirección es datos.mec.gov.py y hay que resaltar acá que es el primer portal de datos abiertos del país. Todo esto también se hace en el marco del Plan de Trabajo 2014-2016 y también en vistas al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Ministerio de Educación en el marco de este Plan de Trabajo. Bueno, entonces estamos ahora en una etapa donde el MEC ha comprometido 2 productos principales. Y el primer compromiso, el primer producto de este compromiso ha sido cumplido, que fue con la publicación en el mes de julio de 9 datasets en este portal con la correspondiente descripción de los datos, los metadatas y sus diccionarios de base de datos. Y estamos trabajando y avanzando para dar apertura progresiva a mayores datos e informaciones. Adicional a esto, y también dando cumplimiento a la ley 5189, el MEC decidió adoptar el formato de datos abiertos para disponibilizar la nómina de los funcionarios docentes y administrativos con la información requerida y en el formato también sugerido por la Secretaría de la Función Pública. Además de eso, se han incluido otra información
por ejemplo, el inventario de bienes patrimoniales, los llamados a contrataciones de bienes, y ahora tenemos también disponible el anteproyecto de presupuesto 2015. Y en el afán de promover el uso y la socialización de este portal, se realizó un curso de manejo, distribución y uso de datos abiertos en la Escuela Regional de TICS, que tuvo como sede la Facultad de Politécnica de la UNA y que tuvo una duración de una semana, donde uno de los módulos de este curso fue justamente mostrar estos datos y también incentivar a su uso. Bueno, como seguramente estuvieron viendo, dentro del plan de trabajo, en las áreas de intervención, en el eje de transparencia, tenemos como un elemento fundamental los datos abiertos. Y en el marco del compromiso 2 se ha establecido el diseño e implementación de una política de datos abiertos y la promoción de capacidades en la sociedad civil para la utilización de estos datos. Entonces, en el marco de este compromiso, 5 instituciones públicas se comprometieron a disponibilizar datos en formato datos gubernamentales utilizando los estándares abiertos, y el MEC es una de estas instituciones. Bueno, para cumplir con este compromiso, el MEC se ha establecido como un cronograma de trabajo bien definido, y lo hemos separado en fases. La primera fase, que es la que vamos a mostrar, que contiene los datos de la oferta de establecimientos escolares georreferenciados. Todos los establecimientos escolares del país están georreferenciados, o sea, con las coordenadas geográficas, y pueden ser visualizados desde el satélite que vamos a ver más adelante. También tenemos información de las instituciones educativas que funcionan en estos establecimientos. Ustedes saben que en un establecimiento escolar o en una unidad escolar pueden funcionar más de una institución educativa. Puede funcionar una institución educativa de escolar básica y una de escolar media, de educación media. Entonces, está vinculado a cada establecimiento educativo la institución educativa que funciona en ese local escolar. También tenemos el número de alumnos matriculados por diferentes desagregaciones, por cada oferta educativa, es decir, educación inicial, escolar básica, educación media, también otras ofertas de educación de adultos, educación inclusiva. Se puede identificar cuáles son ofertas para educación escolar indígena, formación docente, y también se puede identificar la matrícula por cada grado que se ofrece en instituciones educativas. Estos datos pueden ser accedidos también en formas de totales, como por cada institución educativa. Y como les había mencionado, tenemos los datos de la nómina de los educadores, personales administrativos y personales docentes de 2 meses. Y esto va a seguir cada mes en cumplimiento de la ley. Entonces, actualmente está en formato de datos abiertos los meses de junio y julio. También tenemos los datos de meses anteriores, pero en un formato que no sigue el formato de datos abiertos, y están colgados en la web del MEC. También tenemos los funcionarios, también lo que decíamos, el inventario de bienes patrimoniales, los llamados a contrataciones con los ID de los llamados, el estado de situación, el monto de los servicios que pensamos contratar, y el anteproyecto de presupuesto 2015 para la institución. Bueno, a la página se puede acceder en la siguiente dirección, que es datos.mec.gov.py. Esta es la página principal. Dando respuesta a lo que decía la compañera, tenemos un espacio donde insta a los ciudadanos justamente a
devolver o retroalimentar al ministerio en cuanto a qué tipo de datos les gustaría que estén disponibilizados en estos formatos. Tenemos no demasiada participación, pero para nosotros ya es un logro. Tenemos requerimientos de información, tenemos preguntas donde nos dicen que corrijamos algún dato que desde el punto de vista eso es incorrecto. Tenemos felicitaciones. Entonces realmente es una herramienta útil para que nosotros podamos mejorar las visualizaciones que ofrecemos y dar las respuestas a los ciudadanos. Luego tenemos los datasets, como decíamos, tenemos los establecimientos escolares con su correspondiente descripción, tenemos las instituciones educativas, las matrículas por las ofertas educativas, tenemos la nómina de funcionarios, docentes, administrativos, los comisionados del MEC a otros organismos y de otros organismos al MEC, el inventario de bienes y las contrataciones. Entonces podemos acceder a cada una de estas herramientas. Podemos probar, por ejemplo, establecimientos educativos. Entonces tenemos la página se despliega de esta manera y es posible filtrar los establecimientos por departamento, por distrito, por zona, por localidad. O sea, de acuerdo a los intereses particulares de cada usuario es posible filtrar la información y luego lo más útil es descargar esta información en diferentes formatos. Pueden ser descargados en formatos PDF, XLS o formato de base de datos donde las personas interesadas pueden utilizar estos datos, reusarlos, redistribuirlos y crear nuevas vistas y nuevas aplicaciones con estos datos. Entonces podemos ver, no sé si alguien tiene alguna preferencia de ver algún departamento en particular, algún distrito. Yo quería preguntar algo. En ese datos abierto, ¿verdad?, que está contemplado, están siendo las primeras instituciones públicas que están encarando el compromiso con el tema del gobierno abierto, ¿verdad? ¿Cómo quería nosotros todos los ciudadanos que estamos en el interior ser contralores ciudadanos, cómo nos podría servir ese espacio para que podamos nosotros desde nuestro lugar de municipio, ¿verdad?, controlar y acompañar aquellos establecimientos escolares que acabamos de escuchar en el otro momento cuando estaban disertando sobre los usos del FONACIDE. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber de nuestro municipio y acompañar esto justamente? Si cuáles son esos proyectos que necesariamente tiene que dar el Ministerio de Educación al municipio y a través del Ministerio de Educación autorizar el uso del FONACIDE al intendente municipal. Por eso el presidente Franco, para terminar, el intendente siempre dice que los proyectos están en el Ministerio de Educación y por esa es la razón que nosotros no podemos utilizar los FONACIDE de este año 2003. Están ahí, en La Plata están, pero es muy lento el proceso de localizar cuáles son los establecimientos que tienen que ser posible de arreglar. Entonces, nosotros como ciudadanos, ¿cómo podemos acceder en eso y ver en nuestro municipio? Bueno, estas son las escuelas e instituciones públicas que fueron introducidas y para que nosotros desde ahí acompañar eso, hasta inclusive los valores. Entonces nos sirven mucho, porque muchos así como están conociendo las escuelas, la cantidad, los funcionarios, los salarios, a lo mejor poco nada nos sirve a nosotros. Nosotros queremos ser actores también en ese proceso de cambio, ahí en esa estructura de mejorar, ¿verdad? Entonces esa es mi pregunta que aprovechar. Realmente muy relevante la pregunta y es totalmente posible con datos abiertos. De hecho, es un compromiso que el Ministerio voy a responder, el compromiso que el Ministerio ha asumido. Nosotros para diciembre de este año tenemos que tener en formato de datos abiertos la lista de instituciones elegibles por microplanificación. ¿Qué pasa con FONACIDE? Seguramente ya estuvieron hablando de eso, ¿verdad? Entonces,
del 100% que establece la ley, un 25% se va a transferencias de gobernaciones y municipios. La ley vuelve a reglamentar, o sea, el decreto reglamentario vuelve a decir que de esos recursos que reciben estas instancias, el 50% debe ser para infraestructura y el 30% para alimentación. Además, establece que deberán regirse los municipios y las gobernaciones por las normativas del MEC. Entonces, ¿qué sucede en este proceso? La plata se le transfiere a los municipios. Entonces, los municipios muchas veces escogen instituciones educativas que no requieren la intervención o que no tienen la urgencia como otras del mismo distrito. Entonces, por eso se estableció desde el 2007, que es anterior a esta ley, el proceso de microplanificación educativa, que también es un proceso participativo donde la ciudadanía debería de participar. Es un proceso de construcción y de consenso de los requerimientos. Si yo tengo en un distrito 7 instituciones y todas tienen algún requerimiento, tiene que haber un orden de prioridad en cuál requiere más. Entonces es esa la microplanificación, que la comunidad y que el nivel local se ponga de acuerdo y llegue a un consenso de que el número 1 es la que más requiere, porque los recursos también son insuficientes. Nosotros pensamos que con la ley del FONACIDE los recursos, o por lo menos la infraestructura, o los problemas de infraestructura íbamos a tenerlos resueltos, cosa que no es así. Los recursos del FONACIDE resultan insuficientes porque no es solo construir un aula, es mantener un aula, también es dotar de otras cosas. O sea, una escuela no es un aula y sanitarios. Entonces, por eso se establecen estas prioridades. ¿Qué pasa muchas veces con los municipios? Quieren construir en escuelas que no están en la lista de la microplanificación. Entonces, es ahí donde los tiempos se prolongan. Nosotros tenemos 15 días hábiles para aprobar los proyectos. Pero ¿qué pasa? Cuando yo recibo un proyecto y no está en la micro, el plazo devuelvo al municipio y el plazo ahí se termina. Cuando el municipio me trae de nuevo otro proyecto, empieza a correr nuevamente los 15 días. Si el municipio me presenta un proyecto y no cumple las especificaciones técnicas del MEC, que suele suceder, por ejemplo, en las dimensiones de las aulas, o en la ubicación de los sanitarios, o la sala de preescolar no tiene el baño incorporado, se devuelve esa carpeta al municipio y luego el plazo se corta también, hasta que el municipio arrime nuevamente el proyecto con las correcciones. Entonces, no es siempre culpa del ministerio, o sea, tampoco es para defendernos, ¿verdad? Pero el proceso implica una comunicación que de ambas partes debe existir esta retroalimentación. Entonces, lo primordial es tener el listado de microplanificación elaborado correctamente, porque si no está en ese listado, el Ministerio de Educación, por normativa vigente, no puede aprobar ningún proyecto. Y ahí es donde la participación ciudadana es importante, en la priorización. Nosotros tenemos listados donde en el orden 60 aparece un aula que tiene problemas estructurales y que está a punto de derrumbarse. Y en el número 1 aparece la construcción de un escenario. En el número 2, la construcción de un polideportivo. En el número 3, la construcción de un laboratorio. Y en el número 60, el aula que apeligra la vida de los chicos. Entonces es ahí donde nosotros necesitamos del control ciudadano para establecer esas prioridades. Entonces, por supuesto, si los recursos son escasos, a mí me alcanza hasta el número de orden 10, todo lo demás pasa para el siguiente año. Entonces, todo ese listado, todo ese trabajo de microplanificación va a estar disponible en formato de datos abiertos. Entonces, desde la web, cualquier ciudadano, desde cualquier lugar, puede verificar eso y saber, bueno, en esta escuela asisten mis hijos y es pasible
de intervención y qué pidió. Si pidió un aula, pidió un sanitario, pidió un laboratorio, pidió cercado perimetral, pidió espacio de recreación. Entonces, cuando van a la municipalidad le dicen, bueno, está en el número 1 y la ciudadanía dice, ¿se invirtió o no se invirtió? ¿Se construyó lo que pidieron o no? Porque también nos sucede que nosotros aprobamos los planos y en el plano dice, bueno, vamos a construir un aula y un sanitario. Se van los fiscales de infraestructura y encuentran que construyeron un comedor. O encuentran que construyeron un aula con diferentes dimensiones. O en vez de construir ambas cosas, dicen que construyeron solo un sanitario. Entonces, es en ese sentido lo que nosotros necesitamos, el apoyo ciudadano. También, por supuesto, está la Contraloría y todos los órganos de control interno del aparato estatal, pero es importante el control ciudadano en estos aspectos. Y eso va a estar disponible, estamos trabajando en eso y vamos a tener de todos los municipios del país el listado de todas las instituciones que pidieron requerimientos y los requerimientos que pidieron, no solo de infraestructura, sino también de rubros, apertura de secciones, porque muchas veces también no es necesaria la apertura de una sección y la comunidad también dice que sí. Entonces, ¿qué sucede ahora? Nosotros tenemos un promedio de alumnos por aula muy pequeño y eso es totalmente ineficiente. Tenemos muchísimas escuelas. Si es por la población, cada uno quiere una escuela en su patio. Entonces, la comunidad nos tiene que ayudar también a ordenar, porque el servicio de calidad, es muy difícil brindar un servicio de calidad si tenemos demasiadas escuelas. Entonces, si tenemos 2, tenemos de este nivel. Sin embargo, podemos tener una de un nivel superior.